Hay una foto que casi nadie ha visto. Un hombre de traje oscuro, la mirada fija, la mandíbula apretada, y en el bolsillo interior, una carta doblada en cuatro. No es una carta de amor, es una sentencia, porque a Emilio de los Santos le dieron un plazo. No en un papel oficial, sino en la vida misma. O se convertía en alguien imposible, de ignorar, o lo borrarían sin dejar rastro. Y lo más inquietante es que, durante años, él mismo creyó que lo merecía. Emilio nació en 1903, en un país donde el futuro se repartía como pan duro. A unos les tocaba la miga, a otros la corteza, y a la mayoría, nada. Su infancia no tuvo el brillo de las biografías cómodas, tuvo ruido. El de las discusiones en voz baja cuando faltaba dinero. El de los pasos apurados para llegar a un trabajo mal pagado. El de la vergüenza cuando había que pedir fiado. En su casa, se aprendía pronto una regla que no estaba escrita en ningún libro. La dignidad no se regala, se defiende. Y se defiende incluso cuando no hay fuerzas. De niño, Emilio observaba más de lo que hablaba. Tenía esa clase de silencio que no es timidez, sino cálculo. Miraba a los adultos como si fueran piezas de un mecanismo. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién finge? Aprendió a reconocer el miedo en los gestos mínimos. Una mano que tiembla al firmar, una mirada que se aparta cuando pasa el patrón, una risa demasiado alta para ocultar la humillación. Y, sin saberlo, empezó a coleccionar una lista de agravios que no eran solo suyos, eran de todos. La escuela fue un campo de batalla distinto, no por golpes, sino por la sensación de estar siempre a punto de quedarse afuera. Emilio no era el niño que llegaba con cuadernos nuevos. Era el que cuidaba el lápiz como si fuera una herramienta de supervivencia. Le fascinaban las palabras, pero no por su belleza, por su poder. Descubrió que una frase bien puesta podía abrir una puerta, o cerrarla para siempre. Y también descubrió algo más peligroso, que la gente cree lo que necesita creer, incluso si es mentira, siempre que se lo digan con seguridad. En la adolescencia, el mundo se le volvió más estrecho y más violento. Las calles tenían nombres, pero también tenían dueños. Había zonas donde uno caminaba con la cabeza baja, y otras donde uno caminaba con la cabeza aún más baja. Emilio empezó a trabajar temprano, en oficios que no dejan huella en los libros de historia, pero sí en el cuerpo. Jornadas largas, manos ásperas, espalda cansada. Y sin embargo, en medio de esa rutina, se encendió una obsesión. Entender por qué algunos nacían con el destino escrito y otros tenían que escribirlo con sangre. En esos años, la política no era un tema de conversación elegante, era un rumor constante. Como una tormenta que se acerca, se hablaba de cambios, de promesas, de hombres fuertes, de traiciones. Emilio escuchaba. Y cada vez que escuchaba, anotaba mentalmente quién decía qué, quién se contradecía, quién se beneficiaba. No tenía aún un partido, ni un cargo, ni un micrófono. Tenía algo más básico: hambre de control sobre su propia vida. El primer giro llegó de forma casi banal. Una reunión, un salón pequeño, aire pesado, sillas desparejas, un orador que hablaba con pasión, pero también con miedo. Emilio no fue a buscar una causa, fue a buscar respuestas. Y lo que encontró fue una verdad incómoda. La política no era un lugar para los mejores, sino para los que aguantaban más, para los que podían soportar la mirada de desprecio, la amenaza velada, el rumor venenoso, para los que podían perder y volver al día siguiente como si nada. Emilio empezó a frecuentar esos espacios. Al principio, nadie lo miraba. Era uno más, un joven con ropa gastada y ojos atentos, pero él tenía una habilidad que se vuelve letal en tiempos de crisis. Sabía leer la sala, sabía cuándo callar y cuándo hablar. Sabía cuándo una idea era peligrosa y cuándo era necesaria. Y, sobre todo, sabía algo que muchos no entienden hasta que es tarde: que el poder no siempre se conquista con gritos. A veces se conquista con paciencia. Su vida personal, mientras tanto, no era un refugio, era otra presión. La familia esperaba que sentara cabeza, que buscara estabilidad, que no se metiera en líos, porque en su entorno, meterse en política era como caminar hacia un incendio con una lata de gasolina. Emilio lo sabía. Y aún así, cada vez que intentaba alejarse, algo lo empujaba de vuelta. No era romanticismo, era rabia. Era la sensación de que, si no hacía algo, terminaría siendo uno de esos hombres que envejecen sin haber decidido nada. En la década de 1920, el país, y con él, la región, se movía como una placa tectónica. Cambiaban gobiernos, cambiaban alianzas, cambiaban discursos.
La gente común solo veía el resultado. Incertidumbre. Emilio, en cambio, empezó a ver el patrón. Detrás de cada promesa había un interés. Detrás de cada enemigo, un negocio. Detrás de cada salvador, una ambición, y esa claridad lo volvió peligroso para unos y útil para otros. Fue entonces cuando apareció el conflicto que lo marcaría para siempre. El choque con la estructura misma del poder local. No un rival con nombre de novela, sino algo más real y más difícil de derrotar. Redes de influencia, favores, silencios comprados, puertas que se abrían solo para los de siempre. Emilio intentó entrar por mérito, por trabajo, por ideas, y se encontró con una pared hecha de apellidos, de contactos, de lealtades antiguas. La primera vez que lo dejaron afuera, lo tomó como un accidente. La segunda, como una advertencia. La tercera, como una declaración de guerra. Y aquí viene lo que pocos cuentan. Emilio estuvo a punto de rendirse. Hubo una noche, una de esas noches en que el aire parece más pesado, en la que se miró las manos y pensó que todo era inútil, que el sistema era demasiado grande, que él era demasiado pequeño, que su vida se iba a ir en intentos, pero esa misma noche ocurrió algo que le cambió el rumbo. Escuchó su propio nombre en boca de otros. Dicho con desprecio, no era una crítica política, era una burla social. Ese muchacho se cree importante, dijeron, y en esa frase, Emilio entendió el verdadero enemigo. No era solo la corrupción o el abuso, era la idea de que gente como él no tenía derecho a aspirar. Desde ese momento, su ambición dejó de ser personal, se volvió simbólica. Si él lograba avanzar, demostraba que se podía. Si él caía, confirmaba lo que los de arriba querían que todos creyeran. Que el orden era natural, que la desigualdad era destino. Emilio empezó a formarse con disciplina. Leía todo lo que caía en sus manos. Discursos, panfletos, periódicos, ensayos. Aprendió a hablar sin adornos, a construir argumentos como quien construye una escalera. Peldaño por peldaño, sin dejar huecos. Y también aprendió el lado oscuro de la comunicación. Cómo una palabra puede incendiar una plaza. Cómo un silencio puede destruir una reputación. En un mundo donde la información era poder, él decidió no ser ignorante nunca más. Pero el tiempo no estaba de su lado. La presión económica seguía ahí, como una soga. Cada día dedicado a reuniones era un día sin salario seguro. Cada paso hacia la política era un paso lejos de la tranquilidad. Y como si eso no bastara, empezó a circular un rumor. Que Emilio estaba marcado. Que había gente que no quería verlo crecer. No era paranoia. Era el tipo de comentario que se dice con media sonrisa y ojos serios. El tipo de comentario que te hace mirar por encima del hombro al doblar una esquina. Aún así, siguió. Porque había descubierto algo que lo sostenía. La gente, no la gente idealizada, sino la real. La que trabaja, la que se cansa, la que se resigna. Emilio empezó a hablar con ellos, a escuchar historias que se repetían con distintos nombres. Abusos, injusticias, promesas rotas, y cada historia era una chispa. Él no podía arreglarlo todo, pero podía hacer algo que en ese tiempo era casi subversivo. Ponerle palabras al dolor colectivo. Su primer reconocimiento no llegó con aplausos, sino con resistencia. Cuando empezó a destacar en círculos locales, aparecieron los obstáculos. Invitaciones que se perdían, reuniones que cambiaban de lugar sin avisar, oportunidades que se evaporaban. Y sin embargo, cada trampa lo entrenaba, cada golpe lo volvía más frío, más estratégico. Emilio entendió que la política no era una carrera limpia, era una pelea en un callejón. Y si quería sobrevivir, tenía que aprender a moverse en la oscuridad sin perder el rumbo. En esos años, su nombre empezó a sonar con más fuerza. No como el de un líder consagrado, sino como el de un problema. Un joven que no aceptaba el lugar que le habían asignado. Un hombre que hablaba con demasiada claridad. Un tipo que, cuando le decían, así son las cosas, respondía, entonces hay que cambiarlas. Y justo cuando parecía que su camino se abría, llegó el aviso más brutal. El que convierte la ambición en urgencia. Una crisis personal, que lo obligó a mirar el reloj. No era una metáfora, era una realidad que le apretó el pecho y le cambió la respiración. Emilio comprendió que no podía esperar algún día, que su oportunidad, si es que existía, tenía fecha de vencimiento, que el tiempo, ese enemigo silencioso, también jugaba en su contra. Desde ahí, cada decisión se volvió más intensa, cada paso más arriesgado. Porque Emilio de los Santos ya no estaba probando suerte.
Estaba corriendo contra un límite. Y en esa carrera, lo que estaba en juego no era solo su futuro. Era la posibilidad de romper, aunque fuera una vez, el mecanismo que aplastaba a los suyos. Cuando terminó esa etapa de aprendizaje a golpes, Emilio ya no era el muchacho que observaba en silencio. Era alguien que había entendido las reglas y estaba listo para torcerlas. Y lo más inquietante es que, por primera vez, el sistema también lo había entendido a él. Y cuando el sistema te reconoce, no es para felicitarte, es para decidir si te compra o te destruye. La primera vez que Emilio sintió el poder de verdad, no fue en un despacho ni en una tribuna, fue en un pasillo estrecho, con olor a sudor y tinta barata, cuando un hombre con corbata floja se le acercó y le dijo sin levantar la voz: «Te están mirando. No te están escuchando. No te están siguiendo. Te están mirando», como se mira a un animal que todavía no sabe que lo van a encerrar. A partir de ahí, cada avance tuvo un precio, y lo peor era que el precio no se pagaba con dinero, sino con tiempo. Ese reloj interno que ya le había dado el primer aviso, esa crisis que le apretó el pecho y le enseñó que el cuerpo también puede votar en contra, empezó a marcarle un plazo invisible. Si no entraba de lleno ahora, si no se volvía imprescindible ahora, lo iban a desgastar hasta convertirlo en un recuerdo sin importancia. Un nombre que se pronuncia una vez y se olvida. Emilio entendió algo que muchos aprenden tarde. En política, el talento no basta. Hace falta estructura. Hace falta una red. Y él venía de un mundo donde las redes eran otra cosa. Manos que se ayudaban a cargar, vecinos que compartían pan, compañeros que se cubrían la espalda en el trabajo. Pero la red del poder era distinta. Favores con intereses, silencios comprados, lealtades que se medían en miedo. Por eso su siguiente movimiento fue tan simple como peligroso. Dejó de ser solo un orador y se volvió organizador. Empezó a aparecer antes que todos y a irse después. Aprendió quién tenía hambre de ascenso, quién tenía miedo de perder lo poco que tenía, quién estaba dispuesto a venderse por una promesa, y sobre todo, aprendió a detectar a los que no se vendían. Esos eran pocos, pero valían por 100. En los años siguientes, su nombre empezó a circular con una mezcla rara de respeto y fastidio. Respeto entre los que lo veían trabajar sin descanso. Fastidio entre los que preferían que todo siguiera igual. Porque Emilio no pedía permiso para existir. Y eso, en un sistema de puertas cerradas, era una provocación. El primer salto real llegó cuando lo empujaron a un lugar donde, en teoría, debía fracasar. Una candidatura menor. Una responsabilidad que parecía diseñada para quemarlo. Demasiadas expectativas, pocos recursos, enemigos por todos lados. Era el tipo de puesto que te dan cuando quieren que te equivoques en público. Y él lo supo desde el primer día. Lo supo por las sonrisas demasiado amables, por las palmadas en la espalda que duraban un segundo más de lo normal, por los «te va a ir bien», dichos con una alegría que no era alegría, era apuesta. Pero Emilio tenía una ventaja. Estaba acostumbrado a perder sin rendirse. Y en ese terreno, donde otros se paralizaban, él se movía con una frialdad casi quirúrgica. No prometía milagros, prometía trabajo. Y lo decía con una voz que no buscaba gustar, buscaba convencer. En reuniones pequeñas, con luz mala y sillas incómodas, repetía una idea que sonaba peligrosa porque era demasiado clara. Si no nos organizamos, nos organizan. Ahí empezó el verdadero conflicto. No con un rival único, sino con la maquinaria local que decidía quién podía subir y quién debía quedarse abajo. Esa maquinaria tenía nombres, sí, pero sobre todo tenía hábitos. El clientelismo, el «yo te consigo esto y tú me debes aquello», el miedo a quedar marcado. Emilio se metió en ese engranaje como una piedra. Y el engranaje, como todo sistema, intentó expulsarlo. Primero fue el rumor. Siempre empieza así. Un susurro que se vuelve frase. Una frase que se vuelve certeza. Que Emilio era ambicioso. Que Emilio se creía más que los demás. Que Emilio no sabía cuál era su lugar. Y luego, cuando el rumor no alcanzó, llegó la presión directa. Llamadas que no dejaban registro. Advertencias disfrazadas de consejo. Amigos que de pronto evitaban mirarlo a los ojos. Una noche, después de una reunión tensa, alguien le dejó un mensaje breve, casi elegante, como si fuera una invitación. No te metas donde no te llaman. Emilio lo leyó 2 veces. No por miedo, sino por precisión, porque entendió el subtexto. Ya no era invisible. Y cuando dejas de ser invisible, el sistema decide si te absorbe o te aplasta. El giro inesperado fue que intentaron absorberlo primero.
Le ofrecieron acuerdos. Le hablaron de madurez. Le dijeron que era inteligente, que tenía futuro, que no debía desperdiciarlo peleando contra paredes. Le pintaron un camino cómodo, un cargo, un sueldo estable, una escalera lenta pero segura, a cambio de una sola cosa: obediencia. No lo dijeron así, claro. Lo envolvieron en palabras bonitas. Pero Emilio escuchaba lo que no se decía. Y lo que no se decía era: ¡cállate! Durante días, la tentación fue real, porque Emilio no era un santo de mármol. Tenía cuentas, tenía familia, tenía el cuerpo recordándole que el tiempo no era infinito. Y además estaba cansado. Cansado de empujar puertas que no se abrían. Cansado de ver cómo los mediocres avanzaban por apellido mientras los capaces se quedaban esperando. Cansado de esa sensación de estar siempre a un paso de caer. Y entonces ocurrió algo que lo sacudió más que cualquier amenaza. Un viejo conocido, alguien que había compartido con él la rabia de los primeros años, aceptó un trato parecido. Y cambió, no de golpe, no con una traición teatral, cambió en detalles. Empezó a hablar con frases vacías, a evitar temas incómodos, a sonreír cuando antes apretaba los dientes. Emilio lo vio y sintió un escalofrío, porque entendió que el sistema no solo te derrota, te transforma. Te vuelve irreconocible. Te convierte en una versión domesticada de ti mismo. Esa imagen lo persiguió como una pesadilla diurna, y ahí tomó una decisión que lo puso en cuenta regresiva. Rechazó el acuerdo. No lo hizo con un discurso heroico. Lo hizo con una frase corta, casi seca, que dejó a la otra parte sin guión. No vine hasta aquí para pedir permiso. Y en ese instante, sin aplausos ni música, Emilio firmó su propia sentencia política. A partir de ese día, ya no lo iban a tentar, lo iban a atacar. La ofensiva fue metódica. Le cerraron espacios, le bloquearon apoyos. Le hicieron sentir el peso de la soledad. En actos públicos, de pronto faltaban sillas, faltaban micrófonos, faltaban permisos. En reuniones, aparecían infiltrados que buscaban provocar peleas internas. En la prensa, su nombre empezó a aparecer asociado a palabras venenosas: agitador, irresponsable, peligroso, y lo más cruel, ingrato. Como si reclamar dignidad fuera una falta de educación, Emilio respondió con lo único que tenía y que no podían quitarle: disciplina. Si le cerraban un salón, hablaba en una esquina. Si le negaban un micrófono, alzaba la voz. Si le inventaban una mentira, no se desesperaba. La desarmaba con paciencia, dato por dato, testigo por testigo. Aprendió a no reaccionar como querían que reaccionara, porque el sistema se alimenta de tus errores. Y él ya no podía darse el lujo de equivocarse. El tiempo, mientras tanto, seguía apretando. Esa fragilidad física que había aparecido como un aviso se convirtió en una sombra constante. No siempre era dolor. A veces era cansancio súbito, falta de aire, una punzada que lo obligaba a detenerse un segundo y fingir que solo estaba pensando. Nadie debía verlo débil. No por orgullo, sino por estrategia. En política, la debilidad se huele. Y cuando la huelen, se abalanzan. Así que Emilio empezó a vivir como si cada semana fuera decisiva, como si cada reunión pudiera ser la última, como si cada discurso tuviera que dejar una marca, y esa urgencia lo volvió más intenso, más cortante, más peligroso, porque ya no hablaba para agradar, hablaba para mover. En ese clima llegó el momento que lo empujó al centro. Una crisis pública que dejó al descubierto la podredumbre que todos conocían, pero pocos se atrevían a nombrar. No fue una revelación romántica. Fue un golpe seco, un caso que encendió la indignación, que llenó conversaciones, que obligó a la gente a elegir bando. Y Emilio, que llevaba años acumulando pruebas, testimonios, historias, apareció con algo que parecía simple, pero era dinamita. Una narrativa coherente, esto no es un accidente, es un sistema. Esa fue su entrada real al escenario grande, no porque lo invitaran, sino porque ya no podían evitarlo. Cuando la gente empezó a repetir sus frases, cuando su nombre empezó a sonar fuera de los círculos pequeños, el poder local entendió que había cometido un error. Lo había subestimado. Y entonces vino el golpe más sucio. Intentaron quebrarlo desde adentro. Le ofrecieron dividir a los suyos. Le insinuaron que algunos de sus aliados hablaban demasiado. Le hicieron llegar listas de supuestas traiciones. Le sembraron dudas como quien siembra sal en la tierra para que nada crezca. Emilio sintió por primera vez el vértigo de una amenaza que no se ve. La desconfianza. Porque puedes pelear contra un enemigo frontal, pero ¿cómo peleas contra la sospecha? Hubo una noche en que se quedó solo, con papeles sobre la mesa,
y se dio cuenta de que el sistema había encontrado su punto débil. No era su ambición, no era su origen, no era su falta de apellido. Era su necesidad de creer en la gente. Si lograban que dejara de confiar, lo paralizaban. Si lograban que se encerrara, lo aislaban. Si lograban que se volviera cínico, lo convertían en uno más. Y ahí apareció otro giro. En lugar de cerrarse, Emilio hizo lo contrario. Abrió. Convocó, puso las tensiones sobre la mesa, habló de frente con los suyos, sin teatralidad, sin frases bonitas. Les dijo que los estaban atacando con veneno, no con balas, que el objetivo era romperlos, y que, si se rompían, no sería por falta de fuerza, sino por falta de claridad. Esa franqueza, que en otros habría sido suicida, en él funcionó como antídoto, porque la gente no siempre necesita un líder perfecto. Necesita uno que no mienta cuando el suelo tiembla. Y Emilio, por primera vez, dejó ver algo que casi nunca mostraba. Miedo. No miedo a perder un cargo, sino miedo a que todo ese esfuerzo terminara en nada. Miedo a que el reloj ganara. Esa confesión, lejos de debilitarlo, lo volvió más humano. Y lo humano, en tiempos de cinismo, puede ser una fuerza brutal. Con ese impulso, su ascenso se aceleró. Ya no era solo el joven incómodo, era el hombre que había sobrevivido a la tentación, al rumor, al sabotaje, a la soledad. El hombre que no se había vendido cuando era fácil venderse, y eso, para muchos, era una prueba más fuerte que cualquier programa. Pero el poder no se rinde sin cobrar. Y cuando Emilio empezó a acercarse de verdad a posiciones decisivas, la maquinaria cambió de estrategia. Dejó de intentar desaparecerlo, y empezó a intentar definirlo, encerrarlo en una etiqueta, convertirlo en caricatura. Porque si logras que la gente vea a un hombre como un símbolo simple, el peligroso, el radical, el problemático, ya no tiene que escucharlo. Emilio lo sabía. Y por eso, en el momento más delicado, hizo algo que parecía contradictorio. Bajó el tono en la forma y subió el filo en el contenido. Se volvió más preciso, más técnico, más difícil de atacar con eslogans. Empezó a hablar de mecanismos concretos, de decisiones específicas, de responsabilidades con nombre y apellido. No gritaba corrupción al aire. Señalaba cómo funcionaba. No decía injusticia como una nube. Mostraba dónde estaba la puerta cerrada y quién tenía la llave. Y ahí, en ese punto exacto, el sistema entendió que ya no estaba frente a un agitador, sino frente a un posible gobernante, alguien capaz de convertir la indignación en estructura, y eso era intolerable. La tensión llegó a un borde cuando, en una jornada que debía ser rutinaria, Emilio recibió una advertencia final, esta vez sin metáforas. No fue un papel con sello. Fue una frase dicha por alguien que no solía hablar de más. Si das el siguiente paso, no hay vuelta atrás. Emilio no preguntó, ¿por qué? Preguntó, ¿cuándo? Porque su vida ya era eso. Una carrera contra el tiempo, con el enemigo respirándole en la nuca. Esa noche, mientras la ciudad dormía, él caminó solo un tramo largo, como si necesitara escuchar sus propios pasos para decidir, y decidió. No con euforia, sino con una calma extraña, casi triste. El siguiente paso no era un ascenso, era una ruptura. Era entrar de lleno en el terreno donde ya no se juega a sobrevivir, sino a mandar, y cuando amaneció, Emilio de los Santos ya no estaba intentando abrir una puerta. Estaba empujando el edificio entero. El edificio no se movía, pero el aire sí. Había una electricidad rara en los pasillos, como si las paredes supieran que alguien estaba a punto de romper una regla no escrita. Emilio lo notó en los detalles. El saludo que llegaba tarde, la mirada que se iba antes de tiempo, el silencio que se hacía cuando él entraba. Y sin embargo, lo más inquietante no era el rechazo, era lo contrario. La forma en que algunos empezaron a acercarse con una sonrisa nueva, demasiado pulida, como si ya estuvieran ensayando cómo hablarle al futuro. Porque el siguiente paso lo ponía en un lugar donde la política deja de ser discurso y se vuelve palanca. Y una palanca, si la agarras mal, te revienta la mano. Emilio entró al poder con una idea fija que le quemaba la garganta. Si el sistema era una máquina, había que aprender a meter la mano sin que te la arrancaran. No bastaba con denunciar. Había que administrar, firmar, ordenar, ejecutar, y ahí apareció el primer golpe de realidad. El poder no te da tiempo para aprender. Te exige resultados desde el primer día, y si no los das, te conviertes en un adorno, o en un chivo expiatorio. Su reloj interno, ese aviso del cuerpo que ya le había enseñado a desconfiar de la invencibilidad, se volvió una cuenta regresiva más concreta. No era solo la salud,
Era el calendario político. Una ventana corta, una oportunidad que se cerraba rápido. Tenía meses, no años, para demostrar que no era un accidente, que no era un error del sistema, que no era una moda. Y entonces empezó la guerra verdadera. La guerra contra la inercia. La primera semana fue un desfile de papeles que parecían inocentes, pero olían a trampa. Informes técnicos que justificaban lo injustificable. Contratos redactados con una elegancia venenosa. Presupuestos donde el dinero se evaporaba en rubros imposibles de rastrear. Emilio se sentaba con esos documentos como quien mira un mapa de un territorio minado. Y lo más duro era descubrir que la corrupción no siempre se presentaba como un malvado con sombrero. A veces era una costumbre. Un siempre se hizo así, un no conviene tocar eso, un mejor no te metas. Él se metió, no con un gesto teatral, sino con una obsesión casi artesanal. Empezó a pedir trazabilidad, nombres, fechas, firmas, procedimientos. Quería saber quién abría la puerta y quién se quedaba con la llave. Y esa simple exigencia, preguntar ¿por qué? Y no aceptar porque sí, fue suficiente para encender alarmas. El primer gran choque fue con la red de intermediarios, esos que vivían de convertir cada trámite en un favor. Para ellos, Emilio era un peligro porque no entendía el código. O peor, lo entendía y lo despreciaba. Cuando ordenó revisar licitaciones y cortar contratos inflados, no solo tocó dinero, tocó prestigios, alianzas, silencios, tocó la cadena alimenticia del poder. La respuesta fue inmediata y elegante. Lo acusaron de paralizar la gestión, de no saber negociar, de poner en riesgo la estabilidad. La palabra estabilidad sonaba como una manta, pero debajo había otra cosa: miedo a perder el control. Emilio, en lugar de retroceder, cambió de táctica. Si el sistema se defendía con niebla, él atacaría con luz. Empezó a hablar en público con una precisión que incomodaba. No decía hay irregularidades. Decía, este contrato se firmó tal día, con tal cláusula, por tal oficina. No decía hay gastos excesivos. Decía, este rubro creció un 40% sin justificación. Cada dato era un clavo. Y cada clavo, una invitación a que alguien se delatara al intentar sacarlo. Pero el poder tiene una forma de contraatacar que no aparece en los discursos. El desgaste, le llenaron la agenda de reuniones inútiles, le enviaron delegaciones que pedían lo imposible, le armaron crisis pequeñas para que no pudiera concentrarse en las grandes. Y, mientras tanto, la prensa, esa parte del sistema que se mueve como un espejo deformante, empezó a construir un personaje. Emilio, el obstinado, Emilio el conflictivo, Emilio el que no deja trabajar. Él lo sabía. No estaban discutiendo sus decisiones, estaban discutiendo su temperamento, porque si logras que la gente hable de tu carácter, ya no habla de tus pruebas. Ahí llegó el primer giro inesperado. Emilio decidió usar esa caricatura a su favor. Si lo llamaban obstinado, él se volvió obstinado con método. Si lo llamaban conflictivo, él convirtió el conflicto en procedimiento. Creó equipos de revisión, estableció controles, exigió actas, dejó todo por escrito. El papel, en manos correctas, puede ser un arma más filosa que un discurso. Porque el papel no se cansa, no se contradice, no se asusta. Y entonces apareció el enemigo con nombre propio. No un villano de novela, sino un rival real dentro de la estructura. Un operador, con años de oficio, acostumbrado a sobrevivir a gobiernos distintos como quien cambia de camisa. Ese hombre, con contactos, con lealtades compradas, con la habilidad de hablar sin decir nada, entendió que Emilio no era un político más, era una amenaza existencial, y decidió enfrentarlo donde más duele. En la percepción pública, la campaña fue quirúrgica. Filtraciones selectivas, titulares insinuantes, fuentes cercanas que hablaban de supuestas ambiciones personales, y, como golpe maestro, empezaron a circular historias sobre su salud, no como preocupación humana, sino como arma. ¿Está en condiciones? ¿No será un riesgo? ¿Y si se cae en medio de una crisis? Emilio sintió el frío de esa jugada, porque era verdad que su cuerpo le cobraba. Había noches en que el pecho se le cerraba como una mano, días en que el cansancio le caía encima sin aviso, y aún así, al día siguiente, se ponía la camisa como si fuera una armadura. Pero el tiempo no negocia. En ese punto, la tensión subió de nivel. Ya no era solo una pelea por contratos o procedimientos, era una pelea por su derecho a existir en ese lugar, por su legitimidad, por su futuro inmediato. Y el reloj, como un enemigo invisible, marcaba cada segundo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba.
Una crisis social estalló con una fuerza que desbordó los cálculos. No fue una escena romántica de banderas al viento. Fue algo más crudo. Calles tensas, gente furiosa, demandas acumuladas durante años. El tipo de situación que convierte a un funcionario en blanco perfecto. El sistema, con su instinto de supervivencia, buscó un culpable rápido. Y el nombre de Emilio empezó a aparecer como opción conveniente. El recién llegado. El incómodo. El que había tocado intereses. La trampa era clara. Si la crisis se descontrolaba, lo sacrificarían para calmar a todos. Si la controlaba con mano dura, lo pintarían como autoritario. Si negociaba, lo llamarían débil. Era un laberinto diseñado para que cualquier salida fuera una derrota. Emilio eligió una cuarta opción: exposición total. En lugar de encerrarse, salió, no a posar, sino a escuchar y a hablar con una franqueza que en política suele ser suicida. Reconoció errores donde los había, señaló responsabilidades donde correspondían y, sobre todo, hizo algo que desarmó a sus adversarios. No prometió magia, prometió medidas concretas con plazos concretos. Y puso su propio cargo como garantía moral, atándose a un compromiso público que lo dejaba sin margen para la mentira. Ese gesto cambió el tablero, porque el sistema está preparado para pelear contra el cinismo, no contra la coherencia. Está preparado para negociar con el que pide algo a cambio, no con el que se juega el pellejo. Pero el rival interno no se rindió. Redobló la apuesta con un movimiento sucio y brillante. Intentó dividir el equipo de Emilio desde adentro, ofreciendo salidas honorables a los más cercanos, sembrando la idea de que el barco se hundía, y por un momento, la estrategia funcionó. Emilio empezó a notar microfracturas. Una reunión donde faltaba alguien clave, una llamada que no se devolvía, una frase ambigua que antes no existía. La desconfianza es un ácido lento. No hace ruido pero corroe. Hubo una noche en que Emilio se quedó solo en su oficina, con la ciudad apagándose detrás de la ventana, sobre el escritorio, informes, recortes, notas. Y en medio de ese caos, una sensación brutal. Tal vez no lo iban a derrotar con un escándalo, sino con agotamiento. Tal vez no lo iban a tumbar con un golpe, sino con 1000 cortes pequeños. Y su cuerpo, otra vez, le recordó el límite con una punzada seca, como un martillazo desde adentro. Ahí apareció el segundo giro. En vez de endurecerse, Emilio se volvió más selectivo. Dejó de intentar ganar todas las batallas. Eligió las que definían el rumbo. Y esa elección fue, paradójicamente, lo que lo volvió más peligroso. Porque un hombre cansado puede ser manipulable. Un hombre cansado pero enfocado es dinamita. Empezó a concentrarse en 3 frentes: transparencia administrativa, acceso real a servicios básicos y una reforma interna que cortara el circuito de favores. No eran ideas abstractas. Eran decisiones que se sentían en la vida diaria. Y cada vez que una medida funcionaba, un trámite que dejaba de ser humillación, un recurso que llegaba donde antes se perdía, una oficina que ya no podía cobrar por debajo de la mesa, el sistema perdía un pedazo de su poder invisible. Eso generó un fenómeno extraño. La gente común empezó a defenderlo sin que él lo pidiera, no con fanatismo, sino con algo más raro: gratitud práctica. Antes no se podía, ahora se puede. En política, esa frase es más fuerte que cualquier ideología. El rival, acorralado, intentó el golpe final. Una acusación formal, armada con medias verdades y documentos sacados de contexto, buscando convertir la lucha por la transparencia en un supuesto abuso de poder. La idea era simple. Si no podían comprarlo, lo ensuciarían. Si no podían frenarlo, lo harían tóxico. El día que esa acusación estalló, Emilio sintió que el aire se volvía pesado. Era el tipo de momento que define una vida pública: un paso en falso y todo lo construido se derrumba. Y lo peor, el tiempo no estaba de su lado. Su salud, su ventana política, su margen de error, todo era estrecho. En lugar de esconderse, pidió que el proceso fuera abierto, que se mostraran los documentos completos, que se escucharan testimonios sin filtro, que se revisaran sus decisiones con lupa. Era una apuesta brutal. Si había una grieta real, lo destruían. Pero si no la había, el golpe se volvía contra quienes lo habían armado. Y cuando la revisión avanzó, empezó a verse lo que Emilio llevaba años diciendo. No era un caso aislado, era un método. Una forma de usar instituciones para proteger intereses. La acusación, al ser desarmada, dejó expuesto el mecanismo que la había creado. Y ese fue el momento más peligroso para él, porque el sistema, cuando queda desnudo, no se avergüenza. Muerde. Las amenazas volvieron, más directas,
menos elegantes, advertencias en voz baja, mensajes que no dejaban huella. Y sin embargo, Emilio siguió. No por valentía romántica, sino por una lógica fría. Si se detenía ahí, todo lo anterior no habría servido para nada. Y él no tenía tiempo para que su vida se convirtiera en un intento fallido. En medio de esa tormenta, logró algo que parecía imposible al principio: convertir su gestión en una prueba, una demostración de que se podía gobernar sin arrodillarse ante la maquinaria. No era perfecto, no era limpio en un sentido ideal, porque nada lo es cuando el barro te llega a las rodillas. Pero era distinto, y lo distinto, en un sistema acostumbrado a repetirse, es una amenaza. La tensión final de esta etapa no vino de un enemigo externo, sino de una pregunta íntima que lo perseguía en silencio. ¿Cuánto puede aguantar un cuerpo cuando la mente se niega a parar? Emilio empezó a notar que su respiración se acortaba en momentos que antes no lo afectaban, que el cansancio ya no se iba con una noche de sueño, que el dolor aparecía como un recordatorio de que el reloj no era metáfora, y aún así, cada mañana volvía a ponerse de pie porque había entendido algo que lo empujaba como una fuerza oscura. El poder no es un trono, es una oportunidad breve, y si no la usas para cambiar algo real, el sistema te usa a ti para decorarse. Emilio de los Santos, en esos años de gestión y choque, no solo peleó contra un rival o contra una red, peleó contra la idea de que nada cambia. Y cada decisión que tomó, cada firma, cada revisión, cada enfrentamiento, fue una forma de decirle al tiempo: todavía no. La gente cree que el final de una vida pública se parece a un aplauso o a un portazo, pero el final de Emilio de los Santos fue peor. Fue un silencio que intentaron vender como olvido. Un hombre que había aprendido a pelear contra la inercia descubrió, de golpe, que el enemigo más sofisticado no era el rival interno, ni la red de favores. Era la capacidad del sistema para tragarse a sus propios disidentes y seguir funcionando como si nada. El día en que dejó el cargo, no hubo una escena heroica. Hubo papeles, hubo firmas, hubo manos que se estrechaban con una cordialidad demasiado correcta, como si todos estuvieran actuando en una obra donde el protagonista ya no tiene líneas. Emilio caminó por los pasillos con la misma atención con la que antes leía contratos, buscando la trampa en los detalles, y la encontró en algo mínimo, casi ridículo. Un funcionario joven, de esos que antes lo miraban con respeto, bajó la vista como si Emilio fuera contagioso. No era miedo, era instrucción. Era el mensaje sin palabras. Ya no conviene que te vean conmigo. Ahí entendió la nueva fase de la guerra. Mientras estuvo dentro, lo atacaron de frente. Titulares, acusaciones, desgaste. Ahora que estaba fuera, el plan era más limpio y más cruel. Convertirlo en una nota al pie. Que su nombre quedara asociado a un episodio, a una etapa, a un hombre difícil, que su legado se diluyera en la niebla de la rutina. Y sin embargo, Emilio no salió derrotado. Salió con una carpeta invisible bajo el brazo. La memoria exacta de cómo se defendía el sistema cuando alguien le encendía la luz. Esa memoria era peligrosa, porque un exfuncionario puede ser decorativo, pero un exfuncionario que recuerda nombres, fechas, mecanismos y rutas del dinero es una amenaza ambulante. La primera tentación fue el descanso. Su cuerpo lo pedía con una urgencia que ya no se podía ignorar. Había noches en que se despertaba con la sensación de que el aire no alcanzaba, como si el pecho se hubiera vuelto una habitación sin ventanas. Los médicos, cuando lograba verlos entre reuniones y llamadas, le hablaban con esa voz neutra que usan para no asustarte, pero que asusta más. Tiene que bajar el ritmo. Tiene que cuidarse. Esto no es negociable. Emilio escuchaba y asentía, como si aceptara, y al día siguiente volvía a caminar como quien no tiene derecho a detenerse. Porque había un límite de tiempo, uno real, físico, que ya no era rumor de prensa ni arma de adversarios, era una cuenta regresiva íntima. Emilio lo sabía con una claridad brutal. Si quería proteger lo que había iniciado, no tenía años. Tenía un puñado de estaciones, tal vez menos. Y esa certeza lo empujó a hacer lo que muchos no esperan de un hombre que sale del poder. No se fue a buscar comodidad. Se fue a buscar continuidad. Empezó por lo único que el sistema no podía confiscarle. La palabra, no la palabra grandilocuente, sino la palabra con datos. Dio charlas, escribió columnas, se reunió con grupos cívicos, con sindicatos, con asociaciones barriales. Y en cada encuentro repetía una idea que sonaba simple, pero era dinamita. La corrupción no es un monstruo, es un procedimiento.
Lo decía y luego lo desarmaba pieza por pieza, como quien abre un reloj frente a todos para mostrar dónde está el truco. Al principio lo escuchaban con curiosidad, después con incomodidad. Porque cuando alguien explica el mecanismo, deja de ser un relato moral y se vuelve un manual de defensa. Y eso era lo que Emilio estaba construyendo. Una ciudadanía menos ingenua, más difícil de manipular. El rival interno, ese operador que había sobrevivido a gobiernos como quien cambia de piel, no desapareció, solo cambió de máscara. Desde afuera, Emilio empezó a notar el mismo patrón con otro envoltorio. Campañas de reconciliación, llamados a pasar página. Discursos sobre unidad que sonaban nobles, pero que en realidad pedían una cosa: amnesia. Y cada vez que Emilio hablaba de trazabilidad, de controles, de actas, aparecía el coro, otra vez con lo mismo. No supera el pasado. Está resentido. Ese fue el giro más perverso. Intentaron convertir su coherencia en patología, como si insistir en reglas fuera una obsesión personal y no una necesidad pública. Emilio respondió con una estrategia inesperada. Dejó de hablar de sí mismo. Empezó a hablar de casos concretos sin protagonismo, de mejoras que se podían replicar, de procedimientos que cualquier administración podía adoptar. Era una forma de quitarle al sistema su arma favorita. La personalización. Si el debate se centraba en Emilio, podían destruir a Emilio. Si el debate se centraba en el método, ya no bastaba con atacarlo a él. Pero el precio fue alto. Porque cuando un hombre deja el poder, pierde el escudo institucional, y Emilio, con su salud frágil y su memoria peligrosa, quedó expuesto. Hubo llamadas que se cortaban al contestar. Hubo advertencias disfrazadas de consejos. No se meta en eso. Cuídese. Usted ya hizo lo que pudo. Y hubo algo más inquietante. Amigos que empezaron a sugerirle, con cariño, que se retirara por completo. No por cobardía, por miedo real. Una tarde, en una reunión pequeña, alguien le preguntó si valía la pena, si no era mejor vivir tranquilo lo que le quedaba. Emilio se quedó callado un segundo, como si midiera el peso exacto de la pregunta, y dijo algo que no sonó a consigna, sino a confesión. Tranquilo no es lo mismo que libre. Esa frase se quedó flotando en la sala como un objeto pesado. En esos años fuera del cargo, su vida se volvió más austera. Menos escoltas, menos puertas abiertas, menos teléfonos que respondían rápido. Y paradójicamente, más verdad. Porque el poder te rodea de gente que te necesita. La salida te deja con los que te quieren. O con los que te temen. Emilio empezó a ver con claridad quién había estado cerca por convicción y quién por conveniencia. Fue una limpieza emocional que dolía como una cirugía sin anestesia, y entonces llegó el golpe que no se anuncia con titulares. El cuerpo empezó a cobrar con intereses. No fue un colapso cinematográfico, fue un deterioro insistente. Subir escaleras se volvió una negociación. Caminar unas cuadras, un cálculo, hablar durante una hora, una batalla contra la falta de aire. Y aún así, seguía aceptando invitaciones, seguía escribiendo, seguía reuniéndose. Había algo casi obstinado, sí, pero no era orgullo. Era urgencia. Emilio sentía que si se callaba, el sistema ganaba por default. En medio de esa fragilidad, ocurrió un tercer giro, el más inesperado. Empezaron a buscarlo jóvenes que no lo habían visto gobernar. Gente que solo conocía su nombre por rumores, por recortes viejos, por historias contadas a medias. Llegaban con preguntas directas, sin reverencia. ¿Cómo se hace para no venderse? ¿Cómo se aguanta la presión? ¿Qué se hace cuando te aíslan? Emilio los miraba y entendía algo que no había previsto. Su legado no iba a ser un monumento ni una ley con su firma. Iba a ser una transmisión. Empezó a reunirse con ellos con una disciplina casi pedagógica. Les hablaba de lo que no sale en los discursos, de cómo se arma una licitación para que parezca legal y sea un robo, de cómo se usa el cansancio como arma política, de cómo la prensa puede ser un espejo o un cuchillo, de cómo el enemigo más peligroso es el que te ofrece una salida elegante. Les decía, no esperen que el sistema los ataque con violencia al principio. Primero los va a invitar a cenar. Esa frase, dicha con calma, tenía la fuerza de una escena. Uno podía imaginar la mesa, las copas, las sonrisas, y debajo, el contrato invisible. Mientras tanto, el país, la sociedad, la maquinaria, seguía su curso. Hubo cambios de nombres, de alianzas, de discursos. Y en esa rotación, algunos intentaron reescribir la historia reciente, presentar la etapa de Emilio como un exceso, como una anomalía. Fue demasiado duro. Fue demasiado rígido.
No entendió la política. Era el intento final. Convertir la ética en torpeza. Emilio, ya con menos energía, eligió una última batalla. No permitir que lo convirtieran en caricatura. No por vanidad, sino porque sabía que si lograban eso, también destruirían la idea de que se puede gobernar con reglas. Y entonces hizo algo que pocos hacen cuando están cansados. Abrió sus archivos. No todo, no de golpe, no como un escándalo. Lo hizo con método. Entregó copias a personas de confianza, dejó constancias, organizó documentos. Quería que, si él faltaba, quedara un rastro, un hilo que otros pudieran seguir. Era su forma de pelear contra el olvido con la única arma que no se oxida: la evidencia. En privado, algunos le decían que era peligroso, que se estaba exponiendo, que estaba provocando. Emilio respondía con una serenidad que daba miedo. Ya me expusieron ellos, yo solo estoy eligiendo cómo. Los últimos meses fueron una mezcla extraña de fragilidad y lucidez. Hay personas que, cuando sienten cerca el final, se vuelven suaves. Emilio se volvió preciso. Hablaba menos, pero cada frase parecía tallada. Se reía poco, pero cuando lo hacía, era con una alegría breve, como si hubiera encontrado un resquicio de aire en medio del humo, y a veces, en conversaciones íntimas, dejaba caer una verdad que no decía en público, que le dolía no haber tenido más tiempo. No para acumular poder, sino para consolidar cambios, para que no dependieran de un nombre. La muerte, cuando llegó en 1968, no fue un evento político, fue un hecho humano. Y el sistema, fiel a su instinto, intentó administrarla. Condolencias correctas, palabras medidas, un reconocimiento que sonaba a cierre. Como si con un funeral se pudiera clausurar una idea, pero ahí apareció la última sorpresa, la que nadie controla. La memoria colectiva no siempre obedece. En los días posteriores, en conversaciones de calle, en oficinas, en barrios, empezó a circular una frase simple, casi doméstica. Con Emilio, al menos se podía. No era un himno. Era peor para sus adversarios. Era una comparación práctica. Porque cuando la gente recuerda una mejora concreta, el mito no se construye con épica, sino con experiencia. Con el tiempo, su figura se volvió incómoda para todos los que necesitaban que la política fuera un teatro de cinismo, porque Emilio no encajaba en el molde del santo ni en el del villano. Había sido un hombre con límites, con errores, con un cuerpo que se rompía, pero con una terquedad rara, la de exigir que las cosas quedaran por escrito, que los números cerraran, que las decisiones tuvieran responsables. Y esa terquedad, en un país acostumbrado a la niebla, era una forma de valentía. Su legado no fue una estatua, fue una sospecha instalada en la gente. La sospecha de que cuando te dicen «siempre se hizo así», te están pidiendo que renuncies a tu derecho a preguntar. Y Emilio, incluso después de muerto, seguía haciendo lo mismo que hizo en vida. Obligar a que alguien, en algún despacho, en algún pasillo, en algún titular, sintiera la incomodidad de una pregunta simple. ¿Por qué? Y esa pregunta, cuando prende, no se apaga fácil. Porque el sistema puede ganar elecciones, puede ganar titulares, puede ganar silencios. Pero le cuesta ganar contra una ciudadanía que aprendió a mirar los papeles como quien mira un mapa de minas. Emilio de los Santos no tuvo el tiempo que necesitaba. Lo supo, lo sufrió, lo peleó, y aún así, dejó algo más difícil de borrar que un cargo. Dejó un método para resistir. Y en un mundo donde el poder se alimenta de la resignación, eso es lo más peligroso que puede dejar un hombre.